Hola, muy buenos días. Hola Daniel, hola Natalia. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola Lili, ¿qué más? Buenos días. Bueno, ¿Cómo amaneció? Bien, bien, gracias al Señor acá. ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Cómo les terminó de ir anoche? bien. Soy la niña, ¿cómo sigue? ¿Si durmió bien? Va mejorando un poquito, ya se le escucha un poquito más destapado el pechito. Pues ahí ya le va haciendo efecto el medicamento. Entonces confiando en el Señor que a través de eso ya pueda mejorar completamente, pero sí, anoche ya la escuché un poquito mejor. Todavía no del todo así normal, pero sí. Hola pastor, buenos días. Todavía la presencia del pastor. Bueno, pues iniciemos orando. Entonces Lili desea orar. Padre bueno, te damos las gracias en esta preciosa mañana que tú nos has permitido levantarnos y, y ver un día más de tus misericordias. Te damos las gracias, Señor, porque siempre nos sustentas, siempre eres bueno, siempre eres fiel, Señor. Eh, no nos desamparas cada día tenemos nuestro sustento necesario, Señor, para poder vivir. Te damos las gracias por cada una de las familias que se conectan. Gracias porque en sus corazones está el interés cada día de mejorar, Señor. Eh, Empezando por mejorar como creyentes, Señor, y también conocer esta filosofía para poder orientar a sus niños por el mejor camino desde la educación en casa. Gracias, Señor, por permitirnos estos espacios, Señor, que sean de mucho provecho para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la lectura diaria del volumen 1 de la filosofía de Charlotte Mason. Hoy es el día 28 de la lectura y estamos viendo ya las lecciones educativas. Y dentro de las lecciones ya iniciamos con el tema de la lectura, cómo deben iniciar, según el método, ¿no? Este método, el tema de la lectura, en qué momento deben aprender a leer y cómo debería ser el aprendizaje. Entonces vamos a continuar con el punto 5, la primera lección de lectura. Y vamos a estar leyendo también el 6, aprender a leer a través de la vista y el sonido, para dejar abarcado hoy lo que es el tema de lectura. Entonces, si desea Lili leer el 5 y yo leo el 6, el punto 6. Así más fácil, ¿no? El 5. Y no vean que se... El 5. Listo. Bueno, la primera lección de lectura, punto 5. Es tan importante que se enseñe a los niños a leer de una manera racional, que presento dos artículos. ¿Okay? Está como mal escrito. Es tan importante que se enseñe a los niños a leer de una manera racional, que presento dos artículos escritos por la autora que se han publicado en Paris Review, con una esperanza de que dejen bastante claro el método sugerido. A continuación, la transcripción de una conversación entre dos madres.
Seguro no estás queriendo decir que le darás a palabras de 3 o 4 sílabas antes de que el niño sepa las letras. Es posible leer palabras sin conocer el alfabeto, así como se puede conocer un rostro sin distinguir sus rangos, pero aprendemos no solo los nombres, sino también los sonidos de las letras antes de comenzar a leer las palabras. Nuestros niños aprenden las letras sin que les enseñemos. Siempre tenemos a la mano un cajón no muy profundo con media pulgada de arena. Antes de los 2 años, los bebés forman con los deditos una O redonda, una S torcida, una T para Tomás y así sucesivamente. Los niños mayores enseñan a los pequeños a modo de juego. La arena es esencial. Tenemos varios recursos, pero ninguno tan bueno como ese. A los niños les encanta trabajarla. Las líneas divertidas y trémulas del dedito en la arena serán 10 veces más interesantes que las formas que ve el ojo. Pero la lectura no puedo entender lo de las 3 sílabas en la primera lección. Es como enseñar a un niño de 1 año a bailar el vals. Dices eso porque olvidamos que un grupo de letras no es más que el signo de una palabra, mientras que una palabra es solo el signo vocal de una cosa o un hecho. Así aprende el niño primero, obtiene la noción de la mesa, ve varias mesas, descubre que tienen patas por las que se puede trepar, muy a menudo tienen manteles que se pueden quitar, sobre los cuales hay muchas cosas buenas y agradables que un bebé puede disfrutar y qué agradable es también a veces jalar esas cosas de la mesa para que se caigan con un estruendo. La gente adulta llama mesa a esta cosa agradable que tiene cosas muy interesantes y poco a poco el bebé también dice mesa y la palabra mesa viene a significar de manera vaga todo ello para él. Una mesa redonda, sobre la mesa, etc. Forman parte de la idea de mesa para él. De la misma manera, el bebé interviene cuando su madre canta. Ella dice, cariño, canta. Y poco a poco, las nociones de cantar, besar, amar, se forman en el cerebro. Sí, qué encantadores. Y es sorprendente cuántas palabras sabe un niño incluso antes de poder pronunciarlas. Pronto, puerta, gatico, juguetes, auto, les transmiten interesantes ideas. Y eso es todo, que el niño se interese en la cosa y pronto aprenderá el signo fonético de ella, es decir, su nombre. De todas maneras, sostengo que cuando sea un poco mayor, aprenda el signo gráfico, es decir, la palabra impresa, usando el mismo principio. Es mucho más fácil para un niño leer pájaro que leer pa, pe, pi, porque pájaro transmite una idea mucho más interesante. Es posible que tenga razón, solo cuando se enfrenta a palabras de 3 o 4 sílabas. Pero, ¿qué harías cuando se enfrenta a palabras de una sílaba o de hecho de 2 o 3 letras? Nunca lo haría trabajar con palabras de una sola sílaba, porque cuanto más grande es la palabra, más llamativa se ve y por tanto más fácil es de leer, siempre que la idea se transmita, será interesante para él. Es triste ver a un niño inteligente esforzándose tanto en una lección de lectura infinitamente inferior a su capacidad. Ma, me, mi, mo, mu, o, en el mejor de los casos, el gato está sentado en el sillón. ¿Acaso nos gustaría empezar a leer alemán, por ejemplo, esforzándonos por aprender todas las combinaciones imaginables de letras ordenadas sin ningún principio en común, aparte de parecerse en el sonido?
O peor aún, que nuestras lecturas se clasifiquen según el número de letras que contiene cada palabra. Estaríamos perdidos en una desesperante neblina ante una página de palabras de 3 letras, todas iguales entre sí y sin rasgos distintivos que permitan al ojo absorberlas. ¿Y qué del niño entonces? Pues bueno, los niños son diferentes. Sin duda es bueno que el niño haga un trabajo tedioso como este, pero esta es una de las muchas formas en que los niños son oprimidos en forma cruel y sin necesidad. ¿Qué moral elevada estás escogiendo? De todos modos, no creo que esté convencida. Es mucho más fácil para un niño deletrear con D para que deletrear pájaro. Pero deletrear y leer son dos cosas distintas. Tienes que aprender a deletrear para escribir palabras, no para leerlas. Un niño está trabajando con monotonía en una lección de lectura y deletrea hacha. Tú dices huevo y el niño repite. A fuerza de repetición, aprende por fin a asociar el aspecto de la palabra con el sonido y dice huevo, sin deletrearlo. Y tú crees que llegó a la palabra huevo usando H, U, E, B, O. Pero no hay nada de eso, porque ha deletreado huevo. Sí, pero huevo tiene una H silenciosa y una B que se puede confundir con B. Ahí está la dificultad, lo reconozco. Si tan solo no hubiera letras mudas y si todas las letras tuvieran siempre el mismo sonido y se escribieran todas iguales, la lectura sería fácil. La siguiente, inclinada a la fonética, tiene algo de ventaja sobre los demás. Sugerencias de principios para las lecciones iniciales. Realizar la primera lección en el 6º grado, en el 6º cumpleaños del niño como parte de la celebración. Creo que es un buen plan comenzar un nuevo estudio con el niño en su cumpleaños o en un gran día, pues comienza pensando que el nuevo estudio es un privilegio. El niño aprende las letras jugando antes de la primera clase, así que se empieza la lección uniendo los sonidos de cada consonante con la sílaba de una palabra usada en un texto interesante, no sílabas ni palabras sueltas. La clase no dura más de 10 minutos al principio y puede alargarse hasta 20 minutos más adelante. La idea es que el niño pueda leer un párrafo breve completo por sí solo, solo con la ayuda de la fonética de cada letra que ya conoce. Quizás necesite ayuda en forma posterior con los sonidos más extravagantes, como que, Q de quiero, queso, etc. Gu de guirnalda, etc. Con muy poca precisión y sin hacerlo sentir que los errores que cometa son irremediables. Se pasa un buen momento juntos escuchando al niño leer lentamente y sin apurarlo. Una clase así se repite cada día con otro párrafo interesante de la misma historia, hasta que se termine y se comienza otra con niveles de dificultad en ascenso. Muy pronto puede leer las escrituras sin problema y otros libros de diferente complejidad. Sexto, aprender a leer a través de la vista y el sonido. Aprender a leer requiere esfuerzo. Probablemente ese vago todo que denominamos educación no contenga una tarea más difícil y tediosa que aquella a la que todo niño pequeño está destinado, es decir, la tarea de aprender a leer. Nos damos cuenta del esfuerzo que conlleva cuando un hombre adulto hace un esfuerzo heroico para remediar tal vergonzosa ignorancia, pero olvidamos cuán contrario a la naturaleza es que un niño pequeño se ocupe de tristes jeroglíficos, todos tan terriblemente parecidos, cuando el mundo está rebosante de objetos interesantes que él está ansioso por conocer.
pero no podemos disculpar a nuestro volátil Tomasito, ni es bueno para él que lo hagamos. Es muy necesario que sepa leer, y no solo eso, la disciplina de la tarea es del todo saludable para el hombrecito. Al mismo tiempo, reconozcamos que aprender a leer es para muchos niños un gran esfuerzo, y hagamos lo posible para que la tarea sea fácil y atractiva. Conocimiento de los sonidos. En primer lugar, tengamos presente que la lectura no es una ciencia ni un arte. Incluso si lo fuera, los niños deben ser la primera consideración del educador, pero no lo es. Aprender a leer no es más que captar, como podemos, un conocimiento de ciertos símbolos arbitrarios de objetos e ideas. No hay absolutamente ningún paso correcto y necesario para la lectura, cada uno de los cuales conduce al siguiente. No hay un verdadero principio, medio o final. En definitiva, ¿qué es lo que proponemos al enseñar a un niño a leer? Que aprenda 10 palabras nuevas al día para que en 20 semanas pueda leer un texto que contenga palabras de variada longitud. La segunda parte de nuestra tarea es enseñarle al niño los sonidos de las letras y ayudarlo a hacer combinaciones con ellas. Lo que queremos es un puente entre los intereses naturales del niño y los sonidos de las letras. Material interesante. El niño está más interesado en las cosas que en las palabras. Su capacidad analítica es muy pequeña, pero su facultad de observación es extremadamente rápida y entusiasta. Nada es demasiado pequeño para él que hasta puede espiar el ojo de una mosca. Nada es demasiado confuso y se deleita con los rompecabezas. Pero las cosas que aprende a conocer por vista son las que le interesan. Aquí tenemos la clave para leer. No se le deben presentar combinaciones de letras sin sentido, como cla, cle, cli, clo, clu. Más bien, se le debería enseñar al niño desde el principio a considerar la palabra impresa como él ya considera la palabra hablada, como ese símbolo de un hecho o idea que atrae el interés. Qué fácil es leer petirrojo, ranúnculos y margaritas. El número de letras de las palabras no importa. Las palabras mismas transmiten ideas tan interesantes que la forma general y el aspecto de las mismas se fija en el cerebro del niño por la misma ley de asociación de ideas que hace que sea fácil acoplar los objetos con sus nombres hablados. Una vez fijada una palabra en la clavija, segura de la idea que transmite, el niño utilizará su conocimiento de los sonidos de las letras para inventar con gran interés otras palabras que contengan los mismos elementos. Cuando sabe rezar, está listo para crear, regar, cambiando la Z por una G. Rezar, regar. La primera lección de Tomasito. Pero un ejemplo es mejor que un precepto y es más convincente que el razonamiento más sólido. He aquí el tipo de lección de lectura que tenemos en mente. Tomasito conoce las letras por su nombre y sonido, pero nada más. Hoy se verá lanzado directo a la lectura. No habrá ningún paso en absoluto porque la lectura no es un arte ni una ciencia y probablemente no tiene comienzo. Hoy Tomasito aprenderá a leer. Debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Y conocerá estas 6 palabras tan bien que podrá leerlas donde quiera que aparezcan de ahora en adelante y para siempre. La rima completa usada aquí es la siguiente. Debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo de un botón, ton, ton. Es tan juguetón, ton, ton, juguetón Martín, tin, tin, que metió el ratón, ton, ton, en un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin, vive aquel ratón, ton, ton. Lo metió Martín, tin, tin, porque es juguetón, ton, ton. Pasos. Ahora comenzamos.
Materiales. La caja de letras sueltas de Tomasito. Una caja con las palabras impresas de la canción debajo de un botón, recortadas una por una. Un lápiz y papel, o mejor aún una pizarra y tiza. Escribimos en buena letra y grande la palabra botón. El niño observa con interés, conoce las letras y probablemente las dice mientras usted escribe. Además está preparado para el gran acontecimiento de su vida. Él sabe que va a empezar a aprender a leer hoy, pero aún no le pedimos nada de su conocimiento previo. Simplemente le decimos que la palabra es botón. Y él se interesa de inmediato, ya conoce lo que eso significa. Y el símbolo escrito es agradable a sus ojos porque está asociado con una idea existente en su mente. Se le pide que mire la palabra botón hasta que esté seguro de que la reconocerá cuando la vuelva a leer. A ver, entonces forma la palabra botón de memoria con sus propias letras de juguete. Luego usamos las palabras ya recortadas de las dos primeras líneas del verso y encuentra por sí mismo la palabra botón. Y por último, se le muestra la hojita con el texto impreso completo y allí encuentra la palabra botón, pero aún no se le permite descubrir la lectura completa del texto. El mismo ejercicio realiza con las palabras restantes. Había, un, ratón, ton, ay, que, chiquitín, tin. Y esto toma menos tiempo del que gastamos describiendo la lección. Cada vez que se aprende una palabra nueva, Tomasito hace una columna en la pizarra con las palabras ya aprendidas y las lee de arriba abajo y en forma aleatoria. Lectura de oraciones. El niño sabe leer palabras, pero aún no sabe leer oraciones. El objetivo ahora será lograr el placer de leer. Dictamos la primera línea de la cancioncita mientras el estudiante encuentra entre sus palabras sueltas aquellas que vamos mencionando y las coloca en el orden que las escucha una tras otra y luego lee la frase, debajo de un botón. ¡Qué gozo siente! Como de quien ha encontrado un nuevo planeta. Y Tomasito ha encontrado de hecho un nuevo poeta. Luego se pueden combinar las palabras en nuevas frases. Que encontró Martín. Había un ratón. Ay, qué chiquitín. Y así sucesivamente se van formando nuevas frases. Si la rima se puede mantener en secreto hasta que se resuelva todo, tanto mejor. Crear los versos él mismo con sus propias palabras sueltas hará que Tomasito adquiera la deliciosa noción de que el conocimiento es poder, que pocas ocasiones en su vida posterior le darán. Pues bien, la lectura es para él un placer de ahora en adelante y solo una muy mala gestión podría hacerlo que deteste la lectura. Perdón. La segunda lección de Tomasito. Tomasito se promete a sí mismo otra lección de lectura mañana, pero en su lugar tiene una lección de ortografía, conducida de una manera similar a la siguiente. El niño inicia haciendo de memoria con sus letras la palabra botón, si puede, y si no pudiera, que lo haga con las palabras recortadas. Saque bo y que queda pues ton, entonces que añada al frente ra y ahora tiene ratón. Pídale que cree otras palabras. ¿Cómo harías la palabra bastón? Y otras palabras, las cuales irá escribiendo en una columna en el pizarrón. El niño conoce los sonidos de las letras y dice cada palabra fácilmente. Ha creado un grupo de palabras con las letras que conoce y así quedan en la pizarra. Botón, ratón, juguetón, bastón, pisotón, tontón, pimentón, melocotón,
apretón. Lee la columna de palabras de arriba a abajo y en forma aleatoria, y cada palabra tiene un significado y contiene una idea. Entonces se sacan las palabras sueltas que conoce y se usan dictando nuevas oraciones que él ordena. Debajo de un pimentón, metió el bastón, había un melocotón, y así sucesivamente, formando las nuevas palabras con las letras sueltas. Palabras desconocidas. Ahora nos enfrentamos a una nueva experiencia. Dictamos una palabra desconocida y consternación. Tomasito no la sabe. Deja un espacio para las palabras que no conoces, porque quizás pronto aparezcan en nuestras lecciones. Y así Tomasito ya tiene un deseo y una necesidad, en otras palabras, un apetito por aprender. Se sigue trabajando toda la rima y se va añadiendo las palabras nuevas, además de aquellas que suenen parecido. Y a estas alturas ya posee al menos 18 palabras nuevas en la pizarra con las cuales puede crear nuevas oraciones. En lo que debemos poner atención es en que las frases tengan sentido. Él crea las nuevas frases sin pensarlas mucho y se escriben en su cuaderno, en letra impresa, para que pueda saber cuántas palabras tiene en su posesión. Instrucción moral en las lecciones de lectura. Al día siguiente trabajamos en las dos últimas líneas de la primera estrofa, como se hiciera al principio. Estas líneas proporcionan poco material para una lección de ortografía, por lo que en nuestra próxima lección continuamos con el segundo párrafo. Pero el almacén de palabras del niño está aumentando. Ya es capaz, a medida que avanza, de crear un número casi ilimitado de pequeñas oraciones. Y si tiene que dejar espacios de vez en cuando, bueno, pues eso solo abre su apetito por el conocimiento. Cuando Tomasito termina, debajo de un botón, posee una gran cantidad de palabras. Tiene una capacidad considerable para trabajar con nuevas palabras que tengan sonidos familiares. Y lo que es aún mejor es que ha logrado algo. Tiene la valentía de enfrentar sonidos familiares. Y lo que es aún mejor es que ha logrado algo. Tiene la valentía de enfrentar todo aprendizaje. Y posee la noción de que los resultados placenteros están a su alcance. Además, aprende a leer de una forma que le otorga una cierta formación moral, ya que no hay tropiezos ni vacilaciones desde el principio, sino una atención dedicada y un logro perfecto. Su lección de lectura es una delicia, de la que se ve privado si abordara la lección en un estado de ánimo perezoso y sin ganas. Se insiste en una enunciación y una precisión a la perfección. Y cuando llega a ordenar toda la pequeña rima con las palabras sueltas y la lee, que es la lección más placentera de todas, su lectura debe ser una recitación perfecta y refinada. Creo que esta es una forma práctica y de sentido común para enseñar a leer. Bueno, muy bien. Hasta aquí terminaría como tal la parte de la lectura, es decir, la lectura la vimos en el video de ayer y en el de hoy. Cómo enseñar a leer a los niños pequeños. Y digamos que aquí nos dan unas claves, ¿no? Unos tips muy especiales, sobre todo para que ese tema de lectura sea placentero. Y es, por ejemplo, enseñe el día del cumpleaños número 6, que sea como un gran gozo para el niño. Uy, hoy va, y desde antes no estarle diciendo, el día que cumpla 6 años te enseño a leer. O vas a aprender a leer, más bien, no le vamos a enseñar, sino que va a aprender a leer por él mismo. Y digamos que me llamó mucho la atención este tema porque inicialmente sí hace una diferenciación acerca del método silábico, que es el método tradicional para aprender a leer, y cómo deberían aprender a leer los niños, y qué desventajas tiene. Y hace un tiempo yo leí creo que fue un artículo que hablaba acerca de las deficiencias que crea el método silábico. Y es que cuando les enseñamos a leer por sílabas, ma, me, mi, mo, mu, el niño está en su mente
está entendiendo es simplemente ma, me, mi, momu, pero no que ese ma lo va a llevar a diferentes palabras y demás. Y también por eso muchos niños incluso cuando escriben, por ejemplo, no escriben mamá, me, ama, sino todo junto o separados por sílabas. Y entonces esperamos que el niño, ya enseñándole el método silábico, pueda después aprender a escribir mamá, me, ama, cuando el niño, digamos, pone mamá, luego ma y mea junto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como una segregación, una segmentación ahí en las letras que no es bueno para la mente del niño. Su mente está asimilando las cosas diferentes, mientras que si se le enseña todo tal cual la palabra completa como es, el niño la va a recibir tal cual es y va a aprender que, por ejemplo, botón tiene un inicio, que es la B, y termina en N, esa es la palabra completa. Entonces, para escritura más adelante sí le va a servir mucho aprender así. Y sobre todo que Charlotte Mason también varias veces dice, ¿no? Que sea deleitoso, que sea agradable para el niño, que busquemos la manera de que no sea monótono enseñarle a leer, sino que sea tranquilo, con gozo, que tengamos paciencia. Eso es muy importante. Lili, de pronto tiene alguna... Perdón, me llamó mucho la atención la forma creativa en que se enseña a leer al niño, pues lo que usted decía, de una manera atractiva, que no sea aburridor, porque ellos captarían mejor cada palabra y para ellos tendría más sentido. Entonces sí me gustó esta forma como se fue enseñando poco a poco y cómo él puede relacionar estas palabras y ubicarlas en otras frases diferentes. Entonces me parece que a veces nosotros hemos aprendido en una metodología muy diferente. No sé cómo aprendimos. Pero lo que dice Charlotte, ¿no? Aprender a leer es algo que como que ya viene con nosotros el deseo de quererlo hacer. Entonces digamos que el deseo pues mm, es también importante, pero más interés le van a poner los niños cuando es de una manera creativa y no así en esa manera silábica, como usted nos decía. Entonces, Y otra cosa es lo importante de recordar que o sea, es un esfuerzo mental para el niño, ¿sí? O sea, no es fácil. Y me llama mucho la atención cuando ella decía, cuando un adulto mayor aprende a leer, todos como que, uy, aprendió a leer, pero no vemos que el niño también hizo todo ese proceso mental y si bien no vemos como, ay, no, eres maravilloso porque lo hiciste, pues porque digamos que eso es lo que es el resultado de hacer todo el esfuerzo mental, pero sí recordarlo nosotros sobre todo como para que no estemos apurando, exigiendo o pensando que de pronto es lento, demorado, no, él está haciendo un gran trabajo en su mente asimilando cosas nuevas. Entonces démosle su tiempo, su espacio, la comprensión necesaria para hacerlo. Entonces sí, bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo que esta lectura la hicimos con la autorización de Educadores en el Hogar Charlotte Mason Iberoamérica. Hoy vimos entonces lo que fue el tema de la lectura ya más especificado, como estos pasos son así, incluso nos da como, bueno, cuáles son los materiales que tiene que tener listos y cómo empezarlo. Entonces, si quieren aprender o hacer que sus niños aprendan a leer con el método de Charlotte Mason, entonces este video es el que tienen que estar repitiendo y viendo varias veces para irlo haciendo consecutivamente. Bueno, muchas gracias Lili. Muchas gracias a las personas que se conectaron hoy a la lectura. Nos vemos Dios mediante el lunes a las 7:30 y les recuerdo que ya estamos terminando el tema de las lecciones. Ya estamos viendo cada materia, entonces ahí conectaditos para este tema. Bendiciones a todos, un feliz día. Chao Lili, gracias. Chao. claro.